En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, arrancando la tercera semana de este programa. Recordarles que es un espacio en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto también Radio 1000. Y desde hoy ya me acompaña y espero que sea para todo el año Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Me viniste con mucho colorcito. Con un poco de colorcito, Y yo estoy con una gripe, pero bueno, acá ya estamos firmes. ¿Te parece si arrancamos la jornada de hoy? Perfecto, podemos arrancar. ¿Con quién estamos? Y agradecemos la presencia desde Zoom, Fabricio. Discúlpame un ratito. Estamos con Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Hola Prince, hola Fabricio, me da mucho gusto saludarlos, sobre todo desde aquí, desde México. Así mismo. Julio, te pedimos por favor si podés activar tu cámara, me dicen los compañeros de producción, ya está activada, muchas gracias. Julio, agradecerte tu tiempo y tu predisposición de siempre, que justamente recurrimos aquí desde Economía 1000, recordando que Consultores Internacionales forma parte de la red La Eco, la misma red de la que pertenece también la consultora MF Economía e Inversiones, así que qué mejor que tener de primerísima mano toda la información que se pueda suscitar justamente desde México, Julio. Y en esta ocasión no queremos desaprovechar y por eso justamente este contacto para conocer un poco cómo ha ido evolucionando los anuncios que ha realizado el presidente Donald Trump sobre políticas en general, pero sobre todo las arancelarias que tienen y están teniendo, asumo, ya impactos en los agentes económicos, en la economía general. Pues sí, hombre, la verdad es que primero hay que recordar que el señor Trump ha entrado en la oficina oval con mucho entusiasmo en este segundo periodo de gobierno. Y como ya lo conocemos, pues al final del día nos damos cuenta que es una persona que tiene una amplia orientación al proteccionismo. Es decir, el proteccionismo es parte de su estrategia, y obviamente no solo el proteccionismo, sino la parte esta de Let's Make America Great Again, la parte de America First, un poco el intentar que la economía de los Estados Unidos sea la que crezca independientemente de cualquier cosa. Y para ello utiliza cualquier cantidad de argumentos. Quizás a diferencia de la ocasión anterior cuando fue presidente, en esta ocasión se ha rodeado quizás de alguna serie de funcionarios con mayor radicalismo en este proceso económico. Y entonces en este proceso, pues la política internacional se ha hecho más agresiva, más arrogante. Un poco en este sentido del imperialismo regresamos a esas formas de negociar. El señor Trump tiene una capacidad de negociación siempre de golpeo, y ahora no ha sido la excepción. Parte de la estructura bajo la cual está actuando es con esta amenaza constante, con un concepto muy claro que son los aranceles. Cierto. Y de alguna manera así lo plantea, ¿no? Entonces, sin embargo, pues nosotros en México no hemos recibido el impacto todavía de todo esto, más que las amenazas. Yo tendría que decir que efectivamente hemos recibido una serie de amenazas ya de una serie de aranceles, tanto para México como para China, como para Canadá, del orden del 25%. También se han recibido, o ya hay una orden
en el sentido de poner aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, nada de esto se ha cristalizado todavía. Habría que decir que todavía no se ha cristalizado ninguno de los aranceles en el proceso, y que pues hoy por hoy no existe ni siquiera hay un nerviosismo alto por este proceso, y yo creo que todavía las variables económicas en México siguen siendo estables, o por lo menos no no se han puesto nerviosos por el proceso específico de los aranceles que los Estados Unidos pudieran imponer a México. Eso hay que decirlo de entrada, porque si no, pareciera que la noticia se convierte en un poco sensacionalista y que las cosas van a estar muy complicadas, y es posible que sí, pero por lo pronto hoy, Fabricio, todavía no tenemos este impacto de los aranceles, y todavía no es una realidad clara que vaya a suceder. Pudieras, y dentro de todo es una buena noticia, ¿verdad, Julio? En el sentido de que al menos el mercado y bueno, ciertos indicadores están ahí como acomodados aún, y el impacto que se pudiera esperar no está generando, porque eso también finalmente da tranquilidad, vamos a decirle, a la dinámica que puede tener incluso la economía de México en ese sentido, y sobre todo en los inversionistas y en el capital en general. Sin embargo, Julio, imagino que se incorpora la posibilidad, y me gustaría que pudieras compartir también con la audiencia cuáles podrían ser esos productos que podrían estar impactados en el corto, mediano o largo plazo en caso de la implementación de este tipo de políticas por parte del presidente de Estados Unidos. Sí, claro, en ese sentido hay que decir que el primer enunciado que el gobierno del presidente Trump tuvo fue imponer aranceles parejo para todos los productos mexicanos, chinos y canadienses, y eso tendría un impacto pues tremendamente importante. Habría que decirlo también. El que no haya sucedido en este momento, claro, no significa que no sea un riesgo latente. México exporta en el orden de 500,000 millones de dólares al año, ¿no? Importa otros 500,000, o sea, traemos como un billón entendido como millón de millones de dólares que entre nuestro comercio exterior, y el 80% de ese comercio exterior se realiza con los Estados Unidos. Así es que la magnitud en materia del golpe que pudiera ser en materia de aranceles, digamos, si fuera completo, pues sobre los 500,000 millones de dólares al 20% o al 80%, sobre los 400,000 millones de dólares que exportamos a los Estados Unidos, pues estaríamos hablando de un golpe bien importante en términos arancelarios. Y ello tendría un impacto serio en el crecimiento del país. Hoy por hoy ya el crecimiento del país en México, hemos tenido una ralentización del crecimiento, hay una desaceleración muy notable. El país, toda la administración de López Obrador creció prácticamente cero. Y este primer año de la presidenta Sheinbaum, pues creemos que va a crecer a menos de 1 punto. Ahí nuestras estimaciones están entre 0.6, 1.1 o 1.2% de crecimiento. Entonces ya de por sí el crecimiento ha sido muy menor durante los últimos años, y seguirá siendo menor durante este año. La economía real en México está... se ha complicado, el empleo ha bajado, o más que ha bajado su ritmo de crecimiento. Nosotros en México requerimos entre 700 800 mil empleos al año para incorporar la fuerza juvenil que se está incorporando a la fuerza laboral. El año pasado tuvimos en el orden de 240, 250 mil empleos, y este año tampoco se ve muy bollante, lo que nos hace pensar que ya la economía real está deteriorada, disminuida en términos de crecimiento, en términos del empleo, por supuesto con una menor recaudación,
porque pues al haber menor actividad económica existe menor recaudación, y todo ello nos genera primero un entorno interno complicado, pero si a eso le sumamos estas amenazas de parte de los Estados Unidos en términos de un arancel general, ¿no? Pues eso pudiera ser muy grave para México. No parece, también hay que decirlo, que los mercados ya han descontado o que están nerviosos por ese proceso, porque los mercados financieros siguen estando con algunas volatilidades, pero estables. El tipo de cambio, aunque subió, pero ha estado estable entre los 20.30, 20.50. La tasa de interés que el Banco Central acaba de dar una baja de 50 puntos base, por lo cual estamos en un 9,5%. La inflación cada día está un poco más controlada, regresando a los niveles de los 3, entre 3 más o menos un punto. Ahora estamos en 3,65. Entonces, las variables financieras no han todavía, o a lo mejor no lo creen como una posibilidad de que vaya a suceder, pero no se han puesto tan nerviosas frente a una circunstancia, y que normalmente este tipo de circunstancias los mercados las descuentan previamente. Ya sabemos que los mercados anticipan un poco estos efectos y normalmente descuentan esos efectos. No ha sido el caso. Eso no significa que no exista el riesgo. No obstante, a pesar de estos aranceles, a pesar de que parece que no hay una amenaza real, o sea, es más que amenaza, más bien de boca para afuera, y no tan real, de un arancel general, sí hay algunos esfuerzos de parte de Estados Unidos de tratar de proteger algunas de sus industrias. Particularmente ha iniciado con el tema del acero y el aluminio, al cual ha propuesto también imponer un arancel del 25% para todas las importaciones mexicanas, chinas y canadienses, lo cual tendría un impacto en el mercado del acero, sí, más o menos importante, sobre todo por la exigencia que tiene Estados Unidos de homologar. Es decir, lo que dice Estados Unidos es: si yo te pongo el 25% del arancel, quiero que le pongas el 25% del arancel al acero chino que tú estás importando. Y eso tendría un impacto en toda la cadena de suministro. Entonces, sí hay algunos impactos que estamos pensando que sí van a suceder, sobre todo en algunos mercados específicos, y eso pues repercutirá en el mercado automotriz, en el mercado de los electrodomésticos, en el mercado de los productos electrónicos, que son los que consumen una gran parte de este tipo de materiales. Entonces, sí hay algunas afectaciones, sí creemos que van a haber afectaciones. Estamos a la distancia de 3 semanas, porque ahorita hay un proceso de negociación muy intenso de parte del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense, porque la intención es que los aranceles al acero y al aluminio se implementen en la tercera semana del mes de marzo. Los aranceles genéricos, o la amenaza era de las primeras o segunda semana del mes de marzo, lo que implica un proceso de negociación intenso con el gobierno mexicano, y que todavía está en un proceso de incertidumbre de si va a pasar o no va a pasar todavía. Pero digamos que ese es el estatus el día de hoy de lo que está sucediendo y el posible impacto que pudiera tener en una economía como la mexicana. Julio, muy claramente mencionabas de que se esperan todavía algunas semanas y están en plena negociación. Sin embargo, desde el gobierno actual, ¿hicieron algún tipo de análisis o anuncios de posibles acciones ante un potable escenario como la aplicación de esta política arancelaria? ¿No hubo ningún anuncio como para de alguna manera también inyectar cierta tranquilidad en el mercado, considerando obviamente ya lo que puede llegar a suceder, como tampoco lo que no puede llegar a suceder, claramente?
Bueno, el mercado mexicano ha reaccionado, el gobierno mexicano Sí. ha reaccionado y diría yo el empresariado también ha reaccionado en el proceso, ¿no? Ha sido una reacción conjunta. Una de las cosas que han sucedido en México también es que como parte del proceso de ingreso de la nueva administración y de la administración de la presidenta Sheinbaum, se ha formulado lo que se llama el Plan México. Y el Plan México, junto con los empresarios, se ha armado un plan que lo que pretende es generar una mucho mayor certidumbre a la inversión, una idea de crecimiento, de inversión en infraestructura, de obviamente control de los elementos de corte inflacionario, tasa de interés, toda esta parte financiera, pero sobre todo en un impulso muy grande, cosa que no había sucedido antes con el gobierno del presidente López Obrador, que había habido pues cierta distensión en la comunicación entre el empresariado y el gobierno mexicano, y había cierta alejamiento. Ahora ha habido bastante más acercamiento y se ha planteado este tema del Plan México como uno de los elementos importantes para poder contener o para poder actuar frente a las condiciones que se presenten en el futuro. Al mismo tiempo, se ha anunciado en México la posibilidad de hacer los aranceles de corte recíproco, es decir, que en la medida en la que Estados Unidos genere aranceles a México, México genere aranceles a los Estados Unidos. No nos parece desde el punto de vista de consultores internacionales una medida muy sana, porque pues yo creo que para todos sabemos que los temas del proteccionismo normalmente no funcionan, y la herramienta del proteccionismo más usada, que son los aranceles, también me parece la más antigua, ¿Cierto? y la que menos efecto tiene. Entonces, creo que fuego con fuego no sería la mejor estrategia, porque al final del día, pues no nos va a beneficiar a todos. Y en ese proceso, quizás uno de los grandes riesgos es que, todos ustedes saben, México, Canadá y Estados Unidos, pues tenemos el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, que le llamamos, y que ha sido uno de los elementos bien importantes para el crecimiento tanto de México como de Canadá, como de Estados Unidos, de una integración comercial regional, y que ha fomentado estas cadenas de suministro que están bastante maduras hoy por hoy. Así es que los aranceles en este esquema pues no vienen más que a romper con un equilibrio desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, y de darse estos aranceles adicionalmente al impacto en el crecimiento y en el empleo que pudieran tener en México, pues va a tener un impacto en toda la cadena de suministro, y en este caso cadenas de suministro como la automotriz, como la de electrónicos, como la de electrodomésticos, como muchos temas que tienen que ver con cadenas de suministro ya muy bien armadas, pues le vendrían a distorsionar, romper, alentar, en fin, lo que sea, pero nada bueno para la cadena de suministro en este caso, lo que generaría en algún proceso, obviamente, un impacto económico para México, pero al mismo tiempo creemos que generaría ciertos niveles de escasez para los Estados Unidos en materia de lo que pudiera ser el abasto tanto de vehículos como de otro tipo de productos en los que se rompa o se afecte la cadena de suministro, ¿no? Entonces sí, todos esos efectos son los que hoy nos están rondando en el entorno. Repito, todavía no se han cristalizado, pero sí vemos esos riesgos como una posibilidad. Hay un proceso de negociación muy intenso el día de hoy. Esperemos que eso no suceda, pero ya sabemos Sí. que el señor Trump tiene ideas raras y un poco extremistas en su forma de negociar.
Fabricio. Señor Julio, hablando un poco en materia de lo que vendría siendo la política migratoria, ¿cómo esto se podría ver? Fabricio, aquí lo que pasa, bueno, gran parte, Estados Unidos tiene 3 o 4 grandes objetivos en su política frente a México, ¿no? Hay muchos más, pero digamos, de manera general tendría yo que decir que el interés de los Estados Unidos, a mi juicio, de repente un poco miope, porque creo que hay que verlo más como toda una región, pero y el desarrollo regional, pero hay 4 o 5 elementos que a Estados Unidos le importa mucho. Uno es el tema de migración. El segundo tiene que ver con el tráfico de drogas y armas. El tercero tiene que ver con la protección a las empresas que tienen operaciones en México, ¿no? El cuarto probablemente pudiera ser el tema de energía, ¿no? En cuanto a generación de energía e intercambio de energía. Entonces, el tema de migración se convierte en un tema bien importante para los Estados Unidos. Y va ligado un poco a la parte de migración. Ya sabemos que tenemos una frontera de 2.000 kilómetros, que a diferencia de otras que están muy bien custodiadas, en el caso de México tenemos una frontera muy porosa, o sea, hay un tráfico de gente, de mercancías, movimientos, que es extremadamente alto, sobre todo por la actividad económica y comercial que se tiene con los Estados Unidos. Entonces, la parte de migración para Estados Unidos le es un tema muy importante, sobre todo el día de hoy respecto de la forma en la que el presidente Trump está atendiendo la política exterior. Bajo la amenaza o bajo la intención o con la idea de reducir los procesos de migración o por lo menos controlarlos, es que cuando recién que el presidente Trump se ingresó a la oficina Oval, pues una de sus primeras decisiones fue esta parte de los aranceles hacia México, siempre y cuando nosotros no pusiéramos mucha atención a los temas migratorios. México reaccionó de buena manera, colocamos una buena cantidad de agentes de la Policía Federal custodiando las fronteras, de tal manera de hacer un trabajo bilateral, por supuesto, porque esto no se da nada más de un solo lado, sino junto con las autoridades estadounidenses para que se controlase el flujo migratorio. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo al final del día. Creo que eso es un tema que creo que no se va a quitar el dedo del renglón durante todo el periodo de Trump. Y la realidad es que también para México nos conviene hacer un procesos migratorios bastante más ordenados. La migración no se va a quitar, Fabricio. Eso es algo que no va. Si alguien cree que la migración va a eliminarse, eso no es cierto, pero no solo es para México, es para todo el mundo. Los procesos migratorios se están dando y es una de las partes de las constantes que vamos a seguir viviendo durante muchos años más, y sobre todo en estos procesos de ajuste en el mundo. Y bueno, pues nosotros estamos junto a la economía más grande del mundo, en donde donde hay muchas oportunidades de trabajo y donde muchos de los connacionales, pero no solo los connacionales, sino de muchos otros países intentan cruzar a través de México. Entonces no se va a quitar. Nuestra sugerencia siempre ha sido que tenemos que encontrar el mejor mecanismo para poder trabajar de manera conjunta para lograr una migración ordenada y para incentivar la no migración, pero desde los países de origen al final del día. Nosotros en este sentido recibimos muchos migrantes que quieren cruzar hacia los Estados Unidos y tratamos de controlarlo. Pero sí, efectivamente, ese es un tema que no se va a quitar el dedo del renglón, que va a estar ahí, que va a ser motivo de conflicto, que va a ser motivo de amenazas, como ya lo está haciendo, y que México tiene que reaccionar de manera seria junto con Estados Unidos, porque de otra manera, pues seguiremos en este proceso de discusión con los Estados Unidos sin poder llegar a un acuerdo claro. Pero efectivamente, Fabricio, ese es uno de los elementos. Incluso
que está incidiendo en las decisiones de corte económico muy a nuestro pesar, porque la verdad creemos que no debería de mezclarse una cosa con la otra, pero bueno, así ya conocemos la forma de negociar del señor Trump, de que primero pega y luego ve que saca. Julio, nos quedan minutos para liberarte y agradecerte nuevamente tu predisposición de siempre para este programa y sobre todo para la audiencia aquí de Paraguay. Con respecto al mismo tema de la política migratoria, ¿cuál es la estimación que tienen desde México de cuántos son los ciudadanos mexicanos que están trabajando o están viviendo en los Estados Unidos? E imagino que es una combinación también de personas que están dentro de la ley o de la legalidad y los que están fuera. Sí, los números varían si hablamos de la gente, los mexicanos ya legalizados, Exacto. porque hay mucha gente que ha ido allá y que se ha legalizado. Muchos han llegado de manera legal, muchos han llegado en programas de migración, ¿no? De migración controlada, mexicanos. Y obviamente la población inmigrante latina que existe en los Estados Unidos es alta. Eh, en Estados Unidos la población migrante que es ilegal, pues bueno, yo no diría ilegal, Sí. que está de manera temporal o de una manera sin papeles, es en el orden de los 2.5 millones de personas, aunque el número de gente mexicana que vive en los Estados Unidos es bastante mayor. Es decir, el problema que tiene Estados Unidos con la migración, que ellos le llaman ilegal, pues no necesariamente vienen a ser todos los mexicanos, sino también hay migración de otro tipo de países o de otros países que también suman una cantidad importante. Entonces, el proceso migratorio de México hacia los Estados Unidos, hay un proceso de deportación grande porque hay el intento de muchas personas por cruzar, pero pues obviamente hay temas de deportación de manera constante. Pero diría yo que el monto de personas que están en los Estados Unidos sin papeles ronda los 2.5 millones de personas, Prince. Julio, agradecerte tu tiempo y que tengas un excelente inicio de semana y vamos a estar en comunicación seguramente más adelante. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y me da siempre mucho gusto poder platicar con ustedes y poder compartir algunos comentarios desde aquí, desde México. Muchas gracias. Estuvimos con Julio Alejandro Milán, presidente de Consultores Internacionales. Recordarles que este contacto lo hicimos directamente desde México, considerando que Consultores Internacionales forma parte de la conocida red La ECO, de la cual también la consultora MEF Economía e Inversiones integra. Así que es muy importante la voz justamente de Julio Alejandro Millán sobre el tema de los anuncios que está haciendo Donald Trump sobre política migratoria, arancelaria y los posibles impactos que vamos a recapitular justamente, Fabricio. Así mismo. ¿Vamos al corte? Seguimos aquí en Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Y estuvimos con una entrevista muy, muy interesante con Julio Alejandro Millán de Consultores Internacionales. Justamente una consultora, como lo venía diciendo, de la red La ECO, que aglutina a las principales consultoras de la región y de la que Paraguay, junto con la consultora MEF Economía e Inversiones, forman parte también de esta red tan importante. Estamos hablando con Julio, Fabricio, sobre las implicancias de la política anunciada por Donald Trump, de hecho mucho antes de que asumiera, y una vez que ya fue y asumió, vamos a decirle, el mandato de los Estados Unidos, siguió muy acérrimo con sus anuncios y decía a Julio Millán, entre otras cosas, que todavía no están incorporando de alguna manera los impactos de esta política porque está esperando una suerte de negociación en este proceso que se espera termine dentro de 3 semanas. Así que si bien los agentes económicos están con cierta incorporación o adhesión de estos anuncios, todavía no se tienen los efectos que estaban esperando, Fabricio, entre otros puntos que podemos también destacar.
Realmente tenemos que considerar también que este arancel planteado de 25% en aceros y aluminios, creo que dijo, ¿verdad? Si me equivoco. Sí, si no me así equivoco, mismo. podría conformar realmente un costo más elevado en lo que vendría siendo la industria automotriz en el caso de que sea aranceles recíprocos, ¿verdad? Como bien dijo también el señor, lo que están planteando es que si Estados Unidos impone estos aranceles a México, México también podría imponer estos aranceles a Estados Unidos. Esto podría tener un efecto mayor en lo que vendrían siendo los precios tanto del rubro automovilístico, del rubro electrodomésticos y electrónico en general. Claro, por una medida como la de Estados Unidos que se anuncia y de hecho sus principales, por decirlo de alguna manera, países potenciales de aplicación son Estados Unidos, México y China. México, Canadá y China. Sí, perdón, México, Canadá y China. Yo dije Estados Unidos. Perdón, ya le traje la de México, Canadá y China. Y bueno, Estados Unidos en el caso de que la aplicación sea recíproca, de hecho, tendría un efecto derrame en toda la economía mundial, Fabricio, no solamente en estos países de posibles impactos, sino en todo por lo que ya estás diciendo, en sectores tan importantes donde evidentemente la mezcla de estos productos incide en rubros y sectores de la economía que hacen, de hecho, a la dinámica de los países de todo el mundo. Así mismo, o sea, imaginemos nomás que un caso hipotético donde sea recíproco estos aranceles, Sí. Estados Unidos, que es bastante fuerte en lo que vendría siendo la industria automotriz, en este caso los precios tanto del metal, el aluminio y el acero estarían elevándose, por lo cual estos bienes, por así decirlo, tendrían un costo mayor para la economía global. Y ¿verdad? aquí no quiero entrar yo, porque no soy experta en el tema, pero apareció también la figura de las tierras raras, que es vamos a decir, un componente dentro de la tabla química, donde figuran elementos muy importantes, y como su nombre lo dice, son tierras raras que no se encuentran en todos los países del mundo, sino en específico, y también entraría a tallar dentro de este tipo de negociaciones o posibles aranceles que se van a aplicar y que tendrían también su impacto ya sobredimensionado en materia justamente de determinados productos. Así que hay que seguir sondeando qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y obviamente cuando decimos Estados Unidos no estamos hablando de un hecho aislado, sino que por ser economías interconectadas tienen sus impactos, y Paraguay tampoco escaparía de una posible implicancia. Así que estamos ahí sondeando lo que está pasando también en ese país, que es y forma parte del gigante, Una potencia. así mismo. Y de momento decía, de hecho, Julio Alejandro Millán, de Consultores Internacionales, no estamos teniendo los efectos. Sin embargo, este proceso de negociación está de alguna manera poniendo sobre alerta al gobierno actual de aplicar determinadas acciones y el trabajo en conjunto con el sector privado, que también va a ser clave en la toma de decisiones de manera eventual. Así que esto es lo que le trajimos en Economía 1000 desde una mirada internacional, Fabricio, y ahora tenemos que cumplir con las principales noticias económicas del día, porque hacemos obviamente un recorrido de lo internacional, regional y nacional. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea nos informa que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos enfrentan un nuevo desafío tras la implementación de medidas económicas por parte del gobierno de Donald Trump. La administración estadounidense ha emitido un memorando instando a un comité clave a restringir las inversiones chinas en sectores estratégicos como tecnología, energía y suministros críticos. Estas acciones se suman a la solicitud de Washington a México para que imponga gravámenes a las importaciones chinas, en un intento de frenar las estrategias de relocalización de las empresas asiáticas en el país vecino para evadir los aranceles estadounidenses. Adicionalmente, la administración de Trump ha propuesto tasas sobre el uso de buques comerciales fabricados en China, con el objetivo de contrarrestar el dominio de Pekín en la industria naviera global. Como consecuencia, las acciones del sector naviero chino registraron caídas, mientras que el índice CSI 300 mostró volatilidad. Paralelamente, el yuan en tierra subió
0.2% frente al dólar, reflejando la incertidumbre generada en los mercados financieros. En el ámbito regional, también Bloomberg en línea da cuenta que el gobierno de Javier Milei ha implementado un drástico ajuste en los subsidios de la energía eléctrica, provocando que los usuarios pasen de cubrir el 22% del costo del servicio al 84% en apenas un año. La medida forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público y focalizar la asistencia en los sectores de menores ingresos. Como resultado, se han registrado fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, impactando en la economía de los hogares. De acuerdo con el economista Nicolás Gadano, de Argentina, la proporción del costo eléctrico cubierta por los usuarios se incrementó significativamente, diferenciándose por niveles de ingreso. Actualmente, los consumidores están segmentados en 3 categorías. Nivel 1, que agrupa a los hogares con mayores ingresos y afronta casi la totalidad del costo. Nivel 2, impuesto por sectores de ingresos bajos que reciben la mayor cantidad de subsidios. Y el nivel 3, que representa a los hogares de ingresos medios con una cobertura intermedia. La política del gobierno apunta a eliminar la segmentación y dirigir la ayuda exclusivamente a los sectores más vulnerables, dice Bloomberg en línea. En el ámbito nacional, ABC Digital informa que la ciudad de Asunción será el epicentro de un foro internacional sobre el desarrollo urbano, en el que arquitectos y urbanistas de toda América debatirán estrategias para la transformación de la capital paraguaya con miras al año 2037, en el marco de su aniversario 500. El evento, organizado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, reunirá expertos de Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador y el Caribe, con el objetivo de delinear planes a corto, mediano y largo plazo para la modernización y la sostenibilidad de la ciudad. Entre los ejes temáticos se encuentra la planificación territorial, la movilidad sostenible, la recuperación del patrimonio arquitectónico y la adaptación al cambio climático. El foro, que se celebrará del 26 al 28 de marzo, también contará con la participación de empresarios, ingenieros y representantes del sector público, con el fin de generar sinergia entre sectores clave del desarrollo urbano. Según la arquitecta paraguaya María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación, el encuentro busca intercambiar conocimientos y experiencias que enriquezcan las soluciones urbanísticas en la región. Además, el foro impulsará la cooperación entre gobiernos y profesionales de la arquitectura y la construcción, promoviendo el diseño de políticas públicas alineadas con la modernización de Asunción y su crecimiento económico sostenible. ¿Más información, Fabricio? Forbes informa que la exportación de la carne porcina paraguaya registraron un crecimiento significativo en enero de 2025, con un incremento del 47.5% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un valor de $2.3 millones. Según el informe del Banco Central del Paraguay, este dinamismo refleja una mayor demanda y consolidación de Paraguay en mercados estratégicos. En términos de volumen, el crecimiento fue de 33.6%, lo que indica una expansión sostenida del sector. Taiwán se mantuvo como el principal destino de la carne porcina paraguaya, concentrando el 86.2% del valor exportado. En enero de 2025, el país asiático adquirió productos por un total de $2 millones, con un volumen de 0.6 mil toneladas. Este desempeño resalta la importancia del mercado taiwanés en la balanza comercial del sector porcino paraguayo, consolidando las relaciones bilaterales entre ambos países. Y aunque no me hayas felicitado, Fabricio, al aire, lo hiciste fuera del aire, y quiero también extender mis felicitaciones a la mujer paraguaya. Ahí la veo a Mirna, así que forma parte de ese grupo de mujeres que somos aquí empujando desde donde nos toca justamente lo bueno que tiene Paraguay, y tratando de destacar siempre, y más todavía en esta área que es la parte económica. Hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero, Fabricio, ¿es así? Es así. Quiero compartir algunos datos del Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con el INE, 4 de cada 10 hogares son liderados por mujeres en Paraguay. Por el Día de la Mujer Paraguaya, el Instituto Nacional de Estadística comparte los datos de la encuesta permanente de hogares continua 2024 sobre la situación de las mujeres en el país. Y atendé, Fabricio, y por supuesto los oyentes también atiendan estos datos muy interesantes del INE. Las mujeres representan al 50,9% de la población, unas 3.017.000 personas. Esta cifra no incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
El promedio de años de estudio de las mujeres de 15 y más años de edad en el país es de 10 años. La tasa de ocupación de las mujeres de 15 y más años de edad es del 57,7%. Es decir, unas 1.305.000 mujeres se encuentran trabajando. Y más datos sobre justamente las mujeres es lo que habla sobre las categorías ocupacionales de mayor concentración de las mujeres de 15 y más años de edad. Son trabajadoras por cuenta propia, el 30,5%. Empleada obrera privada, 30,3%, y empleada doméstica, 16,2%. Los hogares encabezados por mujeres de 15 y más años de edad representan el 39,4%. Y finalmente, la tasa de ocupación de las mujeres de 15 y más años de edad es del 57,7%, como decía, es decir, 1.305.000 personas se encuentran trabajando. Y las categorías ocupacionales, también lo mencionaba, son mayormente trabajadoras por cuenta propia. Y son datos más que interesantes justamente cuando se habla en el liderazgo de las mujeres en los hogares o jefas de hogar, que representan de hecho casi el 40%. Y este porcentaje de hecho va subiendo. En cada corte del censo se puede ver esta evolución. Y antes de irnos también, Fabricio, me gustaría compartir, recordarle a la audiencia que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica el análisis de determinados temas económicos que es publicado justamente en el diario ABC Color. Y en esta edición, atiendan, señor, señora, sobre el análisis de esta edición. Tira un número, Fabricio. ¿Cuánto más ganan los hombres con respecto a las mujeres de la población ocupada? Vos ya leíste el artículo, así que ya sabes. Pero igual, ¿cuántos más? Para el suspenso, te voy a decir un número errado. Bueno. Para que voy al número correcto. Está bien. ¿Está bien? Bueno, yo voy a decir 600. 600.000 guaraníes más. 600.000 guaraníes más, te iba a decir. En realidad ganan 830.000 guaraníes más que las mujeres, y es este el análisis que trae justamente la consultora MF Economía en la edición de hoy en el diario ABC. Hombres ganan unos 830.000 guaraníes más que las mujeres, y se acentúa el aumento de la brecha salarial en Paraguay. Estos también son datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre la evolución del promedio de ingreso mensual de la población ocupada, es decir, aquella que está efectivamente trabajando y, bueno, de alguna manera percibiendo también un ingreso mensual. El corte que hace el INE es del ingreso promedio mensual para justamente hacer esta discriminación entre hombres y mujeres. Y los datos corresponden al cuarto trimestre del año 2024. El salario promedio total alcanzó los 3.673.000 guaraníes, lo que representó un aumento de 426.000 de guaraníes comparado con el mismo periodo pero del año 2023, que es hasta el corte disponible, mejor dicho 2022. O sea, entre el 2022 y 2024 hubo un aumento en el ingreso salarial promedio total de 426.000 guaraníes. Pero si se hace la discriminación por género, hombres, mujeres, la brecha es más que importante. Y de hecho, en el último trimestre del año pasado, los trabajadores alcanzaron un salario promedio de 3.527.000 guaraníes, es decir, 500.000 guaraníes más que en el 2022, y las mujeres percibieron en promedio 2.694.000 guaraníes, lo que representó un incremento de 342.000 guaraníes con respecto al 2022. Y uno de los datos más preocupantes, ya se mencionaba, es que la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ampliado. En el cuarto trimestre de 2024, los hombres percibieron en promedio 833.600 guaraníes más que las mujeres. Un aumento con respecto al mismo periodo 2022, cuando la diferencia era de 669.400. Y este crecimiento indica que si bien los ingresos han aumentado en términos absolutos, la equidad salarial no ha mejorado y en algunos casos se ha deteriorado. Dentro del análisis de la consultora MF Economía se destaca que varios son los factores que están incidiendo justamente en esta brecha, Fabricio Oyentes, a decir, la segmentación del mercado laboral, porque las mujeres tienen mayor presencia en sectores como el comercio, la educación y los servicios, que suelen registrar remuneraciones más bajas en comparación con sectores como la construcción, la industria y el transporte, donde predominan los hombres. También otro factor importante, la informalidad y el acceso a la seguridad social, donde la diferencia es también considerable. Otro de los factores, las brechas en la participación laboral, la desigualdad en puestos de liderazgo y entre otros componentes que están incidiendo en este aumento de la brecha salarial que ya compartimos también en parte del análisis de la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Y qué hacer?
Es la pregunta, Fabricio. Políticas públicas que ayuden a reducir esta brecha tan importante que se sigue acentuando a medida que pasan los años, de los ingresos que perciben los hombres versus los ingresos que perciben las mujeres. Es decir, una política económica social con enfoque de género que dé relativamente las mismas oportunidades a las mujeres que las que tienen los hombres, y bueno, es en ese tenor en el que hay que seguir trabajando de tal manera a ir reduciendo esta diferencia salarial. Porque finalmente, y así remata este artículo, la equidad salarial no solo es un imperativo de justicia social, sino también una estrategia clave para el crecimiento económico del país. Y así, vamos llegando al punto final, Fabricio. Perfecto. Tenemos mañana más análisis aquí en mesa y podemos adelantar o dejamos en suspenso. Vos sabés que me gusta mucho el suspenso, Prince. Pero yo voy a tirar al menos a quién lo vamos a tener hoy. Digo, mañana vamos a tenerlo a alguien un directivo de la Agencia Financiera de Desarrollo, la banca segundo piso, a hablar un poco también sobre la dinámica que está teniendo este banco público de desarrollo tan importante dentro, sí, de lo que se puede hacer como estrategia económica del país. Así que vamos a tenerlo también a gente de la AFD mañana. Así que los invitamos a las 11 de la mañana puntualmente. Perfecto. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.